ver a continuación, seguro van a venir en el examen parcial. Siempre les ponen unas 3 preguntas específicamente de algún dermatoma que ustedes identifiquen, las lesiones de plexo braquial es de lo más concurrido, y además de esto, que no es la prioridad, es que en su formación, si ustedes llegan a la consulta y tienen un paciente con ciertas manifestaciones clínicas, ustedes deberían de entender a nivel del sistema nervioso periférico central qué es lo que está sucediendo, a manera que el paciente está expresando esa sintomatología, ¿de acuerdo? Aún más, cuando veamos dermatomas, vamos a ver que dentro de su relevancia, precisamente es la exploración de los pacientes, tanto en el área de neurocirugía, neurología y también de traumatología y ortopedia. Antes de que nos dejen de hacer cualquier procedimiento, les van a preguntar tanto anatomía, algunas referencias como son los dermatomas, antes de hacer la exploración del paciente. Entonces, esa es la relevancia de los temas que vamos a estar viendo a continuación. Bueno, entonces empezamos con lo que son dermatomas. Ustedes ya vieron nervios espinales, ya vieron los componentes anatómicos y funcionales, lo que es la configuración interna y externa de la médula espinal, y lo que son dermatomas y plexos sería la continuación y la integración de lo que están viendo. Entonces, igual, participando, ¿quién me dice qué leyó acerca de los dermatomas? ¿Qué son y de qué libro leyeron que son los dermatomas? Igual levantando su mano. A ver, Alan. Pues yo encontré que pues básicamente los dermatomas son el componente sensorial de cada nervio espinal y van a estar distribuidos entre una porción pues segmentaria que está bien definida en la piel y es de el Waxman. Ok, gracias, Alan. Bien, ¿quién más? ¿Alguna otra definición de dermatomas? A ver, doctora Isabel. Y luego la doctora Samantha. Sí, yo leí del tórtora y leí que la zona de la piel que provee información sensitiva del sistema nervioso central a través de un par de nervios espinales o del nervio trigémino se denomina dermatoma. Exacto, doctora Isabel. Y complementando, doctora Samantha, algo diferente a lo que ya comentaron sus compañeros. No, bueno, no es lo mismo, pero es otra definición, que es área de la piel que está inervada por una raíz nerviosa posterior, que sería la dorsal. Eso lo leí del Adel Afifi o el Bergman. Bien, entonces, como tal los dermatomas, si nosotros vemos del lado derecho tenemos una imagen. Y los dermatomas entonces nos van a estar hablando de zonas de la piel. Estamos hablando de zonas de la piel que van a estar recibiendo inervación de lo que es un par de nervios espinales. Si nos vamos a la siguiente, ¿qué número tenemos de dermatomas? ¿Cuántos dermatomas tenemos? Igual levantando su mano, por favor. Doctor Naibet. He leído que hay 29 dermatomas. Ahí está. Ok, les decía, ¿por qué son 29 dermatomas y no 31 dermatomas o 32 o 28? ¿Quién nos contesta esto? Porque C1 y el cosicleo no tienen representación cutánea. No escuchamos. A ver. ¿De verdad? Mira. Bien. Problemas técnicos. ¿Ahí me escucho bien? Sí, doctora. Sí. Gracias. Bien. ¿Quién nos está explicando por qué 29 dermatomas y no otra cantidad? Por favor, nuevamente.
Nada más sé que es que el nervio C1 y el cosicleo no tienen una representación cutánea. Exactamente, por eso tenemos entonces una cantidad de 29 dermatomas. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan, identifiquen los dermatomas, pero para fines del curso solamente vamos a aprendernos los dermatomas de referencia, es decir, 8 dermatomas. Les repito, alguno de ellos pudieran venir en el examen parcial. Siempre les preguntan un dermatoma. Nada más de los 29 nos vamos a aprender los de referencia, que van a ser 8, ¿de acuerdo? Y como les comentó su compañero, vamos a ver que en cantidad son 29 dermatomas, ya que el C1 y el coxigio no van a tener como tal una representación cutánea. Ahora bien, también hacer aquí la observación que a nivel de la región bucofacial, esta va a recibir inervación, pero por un nervio que va a ser el nervio trigémino. Entonces aquí también tomen en cuenta esto en cuanto al número. Ahora ya sabemos qué son los dermatomas, cuántos son los dermatomas. Dijimos que de los 29 solamente vamos a ver 8 que son los de referencia, pero que es importante que conozcan todos. ¿Y cuál es la importancia clínica de conocer los dermatomas? Levantando su mano también. ¿Por qué tenemos que conocer los dermatomas? Ya les decía que cuando roten en neuro, tramo y ortopedia, es muy concurrido que la exploración se lleve por medio de lo que son los dermatomas. Doctor Paredes. Bueno, yo leí que el conocimiento del patrón de los dermatomas es útil en la localización de segmentos específicos de la médula espinal y también en la evaluación de la integridad de la médula espinal en ese nivel. Exactamente, bien. Pudiéramos tener un paciente que acaba de tener un traumatismo, que tenga alguna manifestación clínica que nos esté hablando de alteraciones de sensibilidad y ver qué dermatomas. No, doctora, ya lo dijo mi compañero. Bien, ahora en la siguiente diapositiva les estoy poniendo un cuadro en donde viene la integración de lo que llamamos lesiones medulares. Hablar de lesiones medulares igual es interesante, es muy vasto todo lo que pudiéramos comentar acerca tanto de la etiología de las lesiones medulares como las manifestaciones clínicas y bien su exploración. Pero de forma general vamos a ver que precisamente saber los dermatomas y su localización nos va a ayudar a entender y nos va a ayudar a complementar el diagnóstico o establecer el diagnóstico de esas lesiones medulares o también lesiones a nivel de lo que son las raíces nerviosas. ¿Hasta aquí todo bien? Entonces, en la imagen nada más rescatando, tendríamos aquí a un paciente en donde pudiéramos identificar, nos va segmentando la región cervical, torácica, lumbar y sacra y los dermatomas que vamos encontrando. Les decía que de los 29 vamos a aprendernos los de referencia. Entonces, antes de empezar, vamos a regresarnos un poquito para que alguien me diga cómo podemos describir a esta imagen que tenemos del lado izquierdo, ¿sí? Del lado izquierdo tenemos aquí los dermatomas. Pero la posición anatómica en la que se encuentra esta imagen, ¿cómo la describimos? Nos regresamos un poquito a anatomía básica. ¿Quién describe la posición anatómica? Vean aquí la imagen. Imaginen ahora sí que tienen a su paciente. ¿Cómo está este paciente? A ver, doctor Carpio. Bueno, la posición anatómica, si no mal recuerdo, es el paciente pues viendo hacia enfrente. Después pues sus extremidades, bueno, sus miembros inferiores, superiores, perdón, van a estar también viendo hacia el frente. Bueno, las palmas se caracterizan porque van a también estar viendo hacia el frente, ¿no? Como en la imagen. Los miembros inferiores están abiertos a la altura de los hombros y pues sus pies también están como que viendo hacia enfrente. Ok, bien, doctor Carpio. Entonces, todos recuerden la posición anatómica. Es una de las posiciones en la que ustedes pudieran estar explorando a algunos de sus pacientes y esta posición nos va a servir para localizar a los dermatomas y ahorita que puedan entender ustedes en dónde se encuentran estos dermatomas de referencia.
Entonces, los dermatomas de referencia que nosotros vamos a ver con el fin del curso, tenemos primero el dermatoma a nivel de C2, C3, C6, T4, T10, L1, L3 y S1. Y les decía que con fines del examen pudieran preguntarles, el dermatoma localizado a nivel de T4 se encuentra en, ¿sí? Y ustedes lo que van a estar contestando pues es la localización, o lo contrario, ¿no? A nivel de la porción inferior del cuello se encuentra el dermatoma y ustedes tendrían que poner igual si es C3, L1 o S1. Entonces seguro les va a venir una pregunta así. El primer dermatoma que vamos a ver C2. C2 nos dice, si lo localizamos aquí en la imagen, ¿sí? Esta es una imagen que nos dice es la superficie anterior del cuerpo humano y muestra la distribución de los nervios cutáneos en el lado izquierdo y los dermatomas en el lado derecho. Entonces tendríamos aquí a nivel de C2, se encuentra en la porción dorsal de la cabeza, C2. Si nos vamos a localizar C3, vean aquí en la imagen, C3 se va a encontrar a nivel de lo que es la porción inferior del cuello. ¿Sí? Tenemos nuestros primeros dos dermatomas. Ahora, conforme ya nos describieron la posición anatómica, vamos a localizar a lo que es C6. Y C6 nos dice que se va a encontrar en el borde lateral del antebrazo y de lo que es la mano. ¿Sí? Borde lateral del antebrazo y de la mano. Ahora, vean aquí T4. ¿Sí? T4 en dónde se encuentra. T4 la vamos a encontrar a nivel de una franja horizontal, a nivel de lo que son las tetillas. Al igual que T10, T10 la vamos a encontrar en una franja horizontal a nivel de lo que es la cicatriz umbilical. Si vamos siguiendo de cefalocaudal, tendríamos entonces a lo que es L1. L1 lo vamos a encontrar a nivel de lo que es la ingle. Seguimos hacia L3, que se encuentra a nivel de la rodilla, y finalmente tenemos a S1, que se va a encontrar en el área del talón. Les repito, de todos los 29 dermatomas, solamente se van a aprender los de referencia con el fin del curso, pero lo ideal es que ustedes sepan identificar en dónde se encuentran todos los dermatomas. Ahora bien, le voy a cambiar. Esto también es una imagen, seguimos viendo la posición anatómica ya descrita, y vamos a ver la superficie posterior del cuerpo. Nuevamente tenemos C2, que dijimos porción dorsal de la cabeza, encontramos aquí la porción inferior del cuello, C3. Veamos también a C6, dijimos que es el borde lateral del antebrazo y mano, encontramos T4, T10, encontramos también a lo que es L1, encontramos a L3 y finalmente a S1. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya localizamos estos dermatomas de referencia, tanto en la superficie anterior como en la superficie posterior. ¿Tenemos alguna duda hasta este momento? Sí, no muevan su cabeza, algo por favor para saber que siguen. No, pero no hay dudas. Bueno, de acuerdo. Ahora, fíjense bien, cuando nosotros estamos hablando de lo que son las lesiones medulares, o si tuviéramos un paciente que tuviera una lesión a nivel de lo que son las raíces nerviosas, vamos a ver que la lesión de uno solo de ellos pudiera estar ocasionando alguna alteración en la sensibilidad, por ejemplo, hipoestesia. Pero la literatura nos dice que se necesita tener al menos 2 o 3 nervios espinales que estén lesionados para que se encuentre como tal la abolición sensitiva de lo que es el territorio cutáneo. Entonces, esto también tomarlo en cuenta en los pacientes con algún tipo de lesión y que estuviéramos explorando lo que son dermatomas. Ahora, esto fue dermatomas. Miotomas como tal no viene en el temario que aprendamos miotomas, pero sí nos es importante tanto al doctor como a mí que sepan cuál es la diferencia de dermatomas y miotomas, porque lo mismo, cuando estén en los servicios que ya les mencionaba a nivel de la consulta, pudieran preguntarles también miotomas. Entonces, si dermatomas dijimos que eran zonas de la piel que iban a estar inervadas por un par de nervios espinales, dermatomas, derma, aquí nos está hablando de miotomas. Por lo tanto, entonces, ¿qué son los miotomas? Los miotomas va a ser un grupo de músculos, aquí es un grupo de músculos, miotomas,
que van a estar inervadas por fibras motoras de un nervio espinal en específico. Y en este cuadro, igual les pongo, ¿no? Algunos miotomas y el segmento de la médula espinal con los que están relacionados. Entonces tenemos miotomas, por ejemplo, a nivel de deltoides, bíceps, tríceps, el músculo hipotenar, cuádriceps crural, el extensor del dedo gordo, gastrocnemio y el esfínter anal, y su correspondiente segmento de la médula espinal. Entonces, recuerden, dermatomas y también miotomas. El nombre nos está haciendo referencia, derma o miotomas, ¿ok? Regiones de piel o regiones de músculo que van a estar inervados o tanto inervación sensitiva como motora de lo que son los nervios espinales. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de lo que son los miotomas. Por ejemplo, para aducir los dedos de la mano, lateral o medialmente, se requiere un miotoma, por ejemplo, el T1. Sin embargo, la mayoría de los músculos van a recibir inervación de más de una raíz nerviosa espinal. Cuando empecemos a ver lo de los plexos, vamos a ver igual cuáles son las funciones básicas de algunos de los músculos que son inervados por determinado nervio. Entonces, aquí recuerden también que cuando estamos hablando de músculos o de nervios, a veces el nombre, por eso estoy haciendo hincapié en dermatoma o miotoma, el nombre nos está hablando de la zona en la cual se está dando la inervación o la localización del mismo. Al igual que el nombre, igual nos habla de la función que pudiera estar realizando ese nervio para la ejecución de algún movimiento. Entonces, hasta aquí dermatomas y miotomas. ¿Se entendió lo que son los miotomas? ¿Qué diferencia hay con los dermatomas? Sí. ¿Sí? Sí, doctora. Bueno, entonces, en cuestión de dermatomas, hay que aprenderse estos dermatomas porque les decía, seguro vienen en el examen y revisarlos también conforme a los esquemas según nuestra posición anatómica. Ahora bien, dándole continuidad a lo que ya acaban de ver con el doctor, nuevamente a mí en particular, los esquemas que vienen en el manual del doctor Sandoval me gustan para este tema, se me hacen didácticos y pues bueno, les voy a estar complementando con algunos otros de otros libros. Entonces, de plexos somáticos, esta imagen es con la que venían trabajando y recuerden la formación de los plexos somáticos, ¿sí? De forma breve, el doctor ya les comentó que se van a estar formando de lo que son los ramos ventrales a nivel de C1 a T1 y de T12 a S3. Estos se van a anastomosar por lo que son nervios adyacentes y se van a formar como tal lo que llamamos como plexos, ¿sí? Plexos lo describen o viene de la descripción de trenzado, por lo que asemeja en su formación. La importancia de los plexos es que nos van a estar, o de ellos emergen lo que son los nervios periféricos. Y ya lo veían con el doctor, ramas tanto sensitivas y ramas motoras. Y en alguno de sus casos van a estar formando como tal nervios mixtos. Entonces, estos son los plexos somáticos. Ahora veíamos que los plexos somáticos vamos a tener 4, 5 plexos somáticos. Este es un cuadro en donde viene una síntesis de la distribución y de su origen. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Entonces tenemos el plexo cervical que se distribuye hacia el cuello, el braquial hacia miembro torácico y el lumbar y sacro que se van hacia lo que es miembro pélvico. Ya les comentó el doctor que además de estos 4, tendríamos también lo que es el plexo coxígeo. Entonces, vamos a iniciar con el plexo cervical. Hasta este momento, ¿quién me dice entonces cómo se forman los plexos? Por ramos ventrales. Voy a levantar su mano, por favor, para identificar quién es y ponerle participación. Ok, bien, doctor Miranda. Se forman por ramos ventrales de C1 a T1 y también por ramos ventrales de T12 a S3. Bien, ok, entonces el primero que vamos a ver va a ser el plexo cervical. El plexo cervical, me regreso un segundo. Como les estaba pasando en el cuadro, el plexo cervical se va a distribuir hacia el cuello.
Y dijimos que el origen viene de C1 y hasta C5 de la siguiente forma. Les pido de favor que estén atentos a la imagen porque esta imagen, les decía, a mí me gusta para que vean cuál es el origen y la formación y sobre todo la emergencia de los nervios. Entonces, atención con la imagen, por favor. El plexo cervical, dijimos que se forma de C1 a C4 y nos dice que con colaboraciones de C5. Ahorita vamos a entender por qué con colaboración de C5. Entonces, ubiquen aquí, vean aquí las vértebras cervicales, tenemos aquí C1, C2, C3, C4 y C5. Ahora bien, ojo aquí, C2, C3 y C4, observen cómo se divide en una rama superior y en una rama inferior. Traten de seguir el cursor. Nuevamente, C3 tiene una rama superior y tiene una rama inferior. Lo mismo para C4, rama superior y una rama inferior. Repito, plexo cervical se forma de C1 a C4 con colaboraciones de C5, para lo cual C2, C3 y C4 se van a dividir en una rama superior y en una rama inferior. Superior e inferior, superior e inferior. ¿Hasta aquí todo claro? Sí. ¿Sí lo alcanzamos a ver con el esquema? Sí. Perfecto. Ahora, fíjense bien lo que va a suceder. La rama superior de C2, ¿con quién se está uniendo? Pueden ir participando de preferencia ahorita así sin levantar su mano. ¿Con quién se está uniendo? Con la rama inferior. Inferior de C1. Con la de C1, acuérdense que C1 no se dividió. Entonces, la rama superior de C2 se está uniendo con C1 y va a formar la primera asa cervical. Esta es la primera asa cervical. Viene de C1 y la rama superior de C2. Forma la primera asa cervical. Y de esta asa, ¿quién va a emerger? En el número 1 tenemos al nervio recto lateral. ¿Sí? Por eso era hacer hincapié nuevamente en la definición y también cómo se forma el plexo. Para que ustedes entiendan, de esta cita les decía, se va a formar como tal el nervio recto lateral. Ahora bien, tenemos C2, la rama inferior. La rama inferior de C2, ¿con quién se está uniendo? Con la rama superior de C3. C3. Exactamente, con la rama superior de C3. Y esta sería entonces nuestra segunda asa cervical. Y de esta asa cervical con los numeritos 2, 3, 4 y 5, están emergiendo de esta segunda asa cervical de nuestro plexo los nervios esternocleidomastoideo, mastoideo, auricular y cervical transverso. Ahora, ¿qué nos falta? La rama inferior de C3, ¿con quién se está uniendo? Con la rama superior de C4. Exactamente. Y de él va a emerger que el nervio sería con el número 6 y con el número 7 el nervio trapecio y el nervio supraclavicular. ¿De acuerdo? Ahora fíjense bien. Hay un nervio muy importante a nivel de lo que es el plexo cervical, que va a ser un nervio mixto y es el nervio frénico. El nervio frénico en este caso está representado con el número 9. El nervio frénico se va a estar formando de la rama, acuérdense que la rama superior de C4 se fue hacia la formación del asa, pero nos quedaba la rama inferior, ¿de acuerdo? Esta rama inferior de lo que es C4, con las colaboraciones de C3 y de C5, lo que está en color rojo, va a formar como tal al nervio frénico. Entonces, repito, aquí teníamos la rama inferior de lo que es C4, con la colaboración de lo que es C3 y de colaboración de la ramita que viene de C5, va a formar como tal este nervio que dijimos que con el número 9 va a estar representado el nervio frénico. Ahora bien, si nos vamos hacia C1 y C2, se dan cuenta aquí una ramita que está de color como morado, perdón, esta que está como de color morado, ¿sí la alcanzan a distinguir? Sí, doctora. Esa colateral que viene de C1 y de C2
Este colateral que van a hacer, o van a originar más bien ramos comunicantes de algo que se llama asa del hipogloso, ¿sí? Ya veremos como tal el nervio, pero aquí vamos a encontrar al asa del hipogloso. ¿Cuál va a ser la importancia a este nivel del plexo cervical? Del plexo cervical. Estas ramas del hipogloso o esta asa del hipogloso como tal va a estar emitiendo fibras para los músculos que se llaman músculos infrayoideos. La importancia de los músculos infrayoideos radica en que va a estar participando tanto en lo que es la deglución como la fonación. Entonces, asa del hipogloso, formación de lo que es el nervio frénico, y vimos cómo es la formación de las tres asas del plexo cervical. ¿Sí? La primera, segunda y tercera asa. Y a su vez, los nervios que van a estar emergiendo de cada una de ellas. Entonces, voy a hacerlo de forma rápida y ahorita uno de ustedes me va a tratar de explicar todo el nervio cervical, el plexo cervical, perdón. Entonces dijimos que se forma de C1 a C4 con colaboración de C5. C2, C3 y C4 se va a dividir en una rama superior y en una rama inferior. La superior de C2 y C1 forman la primera asa cervical, de la cual emerge el recto lateral. La inferior de C2 y superior de C3 forman la segunda asa cervical y de ellos o de él emerge el nervio esternocleidomastoideo, mastoideo, auricular y cervical transverso. Ahora bien, de la inferior de lo que es C3 y la superior de C4 se forma nuestra tercera asa cervical y emerge el nervio trapecio y el nervio supraclavicular. Para la formación del nervio frénico va a intervenir la inferior de C4 y también vamos a tener una colaboración de las colaterales de lo que es C3 y C5 para formar como tal nuestro nervio frénico. Finalmente decíamos que a nivel de lo que es C1 y C2 originan lo que son ramas comunicantes para el asa del hipogloso. La importancia del asa del hipogloso, dijimos que iba a estar emitiendo lo que son fibras para los músculos infrayoideos que participan en lo que es la deglución y también en la fonación. Esto es plexo cervical. ¿Quién nos explica o quién empieza a explicar plexo cervical? A ver, doctor Alvarado. Ok, bueno, primero tendremos que el plexo de cervical se va a distribuir al cuello y su origen es de C1 a C4 con colaboración de C5, por lo cual C2, C3 y C4 se dividen en una rama superior e inferior. La rama superior del C2 se une con C1, que nos va a formar la primera asa cervical, y esta asa nos va a dar el nervio lateral. La rama inferior de C2 se une con la rama superior de C3, y esta nos va a dar la segunda asa cervical, que nos generará el nervio esternocleidomastoideo, mastoideo, auricular y cervical transverso. Y luego la rama inferior de C3 se une con la rama superior de C4, formándonos la tercera asa cervical. Y este nos va a originar el nervio trapecio y las supraclaviculares. Bien. Y después la rama inferior de C4, con colaboración con las colaterales de C3 y C5, nos dará el nervio frénico. Bien. Después nos regresamos a C1 y C2, bueno, sus colaterales, nos va a dar origen a los ramos comunicantes del asa del hipogloso. Y a nivel del plexo cervical, estas nos van a emitir fibras para los músculos infrayoideos. Bien. Y estos van a participar en la deglución y fonación. Excelente. Muy bien, doctor Alvarado. Bien. Ok, entonces, este esquema, les decía con detenimiento, ¿sí? Vayan repasando lo que nosotros hablamos. Y sobre todo, digo, lo van a ver que viene únicamente con la señalización de los numeritos y ustedes vayan agregándole el nombre del nervio y le pudieran agregar incluso de este lado cuál es su función motora y su función sensitiva. ¿Sí, doctor Carpio?
¿Me podría repetir cuál era el número 8? Es que ya no me perdí. El número 8, a ver, espérame un tantito, es 1, 6, 7. Este es el frénico. Y el 8, es que el 8 ya se iría hacia lo que es el braquial. Ok, gracias. Sí. Doctora Paulina. Sí, doctora. Yo tengo una duda. Es que en la localización, en la FIFI encontré que era en el triángulo posterior del cuello. Así es. ¿Sí? ¿Es en ese? Sí, Ah, sí, ok. más que duda es complemento su aportación. Y sí, nos dice que va desde el agujero magno hasta lo que es, discurre más bien por el cuello, todavía discurre un poquito por los hombros y se va hacia la segunda costilla. ¿Sí? Lo podemos ver aquí, hacia el nervio frénico. Bien, doctora. Ok. ¿Dudas aquí en la emergencia de los nervios? ¿Sí se logra ver cómo se forman las asas? Sí, o no. Sí, doctora. Ok, bueno. Entonces, una vez que ya vimos la formación, dijimos que vamos a tener ramas tanto sensitivas como motoras. En esta imagen vamos a ver la distribución sensitiva de nuestro plexo cervical. Una vez que yo ya entendí de dónde emergen estos nervios que van a conformar a mi plexo. Entonces, recalcar aquí nuevamente. ¿Sí? Ahorita que veamos las funciones sensitivas o motoras, imaginen que llega un paciente con alguna alteración motriz o de la sensibilidad. Yo ya tengo que tener noción de mi anatomía, desde lo que yo pueda estar observando hasta lo que yo no puedo observar, pero sé que se va a integrar a nivel de mi sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Esto es una integración de todo lo que hemos estado viendo ya en médula espinal. Ahora, la distribución sensitiva de nuestro plexo cervical, vamos a hablar primero del primer nervio, que es el nervio mastoideo. Si yo me regreso un momento, el nervio mastoideo dijimos que emerge ¿de dónde? De mi segunda asa cervical, ¿sí? Y que viene de C2 y C3. Entonces, regresarnos un poquito para entender entonces lo que es el nervio mastoideo. Ahora, el nervio mastoideo nos dice que va a discurrir por la piel cabelluda de lo que es la parte lateral de la cabeza. Entonces, aquí se lo señalizan en color azul. Lo vamos a encontrar en la parte lateral de la cabeza y va a discurrir por lo que es la piel cabelluda. Este es el nervio mastoideo. Recuerden que es distribución sensitiva. Ahora bien, tenemos aquí a nuestro nervio auricular. Me voy a estar regresando. Nuestro nervio auricular igual va a emerger de lo que es la segunda asa cervical. Me regresé mucho. Bueno, entonces igual viendo nuestra imagen está en color verde. El nervio auricular, les decía hace un momento, a veces el nombre nos está hablando de la región hacia donde discurre o hacia donde está dando inervación. Si nos está diciendo que es el nervio auricular, va a estar discurriendo hacia dónde. Vean dónde está, desde la región auricular hasta también la región parotidia. ¿Sí? Está en color verde. Ahora tenemos el siguiente, el nervio cervical transverso. ¿Sí? Nervio cervical transverso. Véanlo, aquí está de color amarillo. Y va a estar discurriendo ¿por dónde? Por la parte, ¿quién me dice? Viendo aquí el esquema, ¿por dónde va a discurrir el nervio cervical transverso o hacia dónde lleva esa distribución sensitiva? Levantando su mano. Doctora Velázquez. Es en la región anterolateral del cuello. Exactamente, región anterolateral del cuello. Y cierto, ¿no? Pues aquí lo logramos ver. Ahora, me regreso un poquito hacia el nervio mastoideo. Recuerden en el nervio mastoideo, ¿por qué se llama nervio mastoideo? ¿Por qué creen que se llama nervio mastoideo? Vean la imagen y recuerden. Nervio mastoideo. ¿Quién me dice? Sí, quiero que hagan algo súper rápido. ¿Sí? Van a tomar sus manos y van a poner sus manos atrás de sus orejas. ¿Qué es lo que sienten atrás de sus orejas? Sienten como una prominencia, ¿cierto? Esa es la apófisis mastoidea. Por eso, si el nervio pasa por la apófisis mastoidea, ¿cómo se va a llamar? Nervio mastoideo, ¿de acuerdo? Entonces váyanlo relacionando así, porque a veces más que memorizar es saber relacionar
la localización con lo que es la función. Ahora sí ya tenemos al nervio mastoideo, al nervio auricular y al nervio cervical transverso. El nervio supraclavicular, ¿hacia dónde se va a dar distribución sensitiva? ¿Quién me dice levantando su mano también? Vean hacia dónde va. A ver, doctora Mariana. Bueno, sería la región como de superior del tórax. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, ¿qué más nos dice? Vean por dónde está distribuyéndose. Viene en un color así como púrpura, como morado. ¿Hacia dónde se va la distribución de supraclavicular? Supraclavicular. Aquí les están señalizando incluso hasta la clavícula, ¿no? Supraclavicular. ¿Hacia dónde discurre la distribución sensitiva? Exacto, doctora Mariana. Díganlo. Vean cómo va discurriendo hacia los hombros y llega hacia lo que es la segunda costilla. Finalmente tenemos a este nervio que les decía que es un nervio muy importante en nuestro plexo cervical. Entonces, el nervio frénico, ¿sí? Está representado en color amarillo. Decíamos que es mixto porque tiene fibras tanto sensitivas como motoras. Entonces, a nivel sensitivo, este nervio, vean aquí cómo va a estar discurriendo, va a llegar y se va a distribuir a nivel de lo que es el mediastino, tórax anterior, mediastino, y va a llegar a darle inervación, nada más y nada menos, si hablamos de mediastino, va a ser hacia el pericardio y hacia lo que es la pleura parietal. Entonces, nervio frénico a nivel de distribución sensitiva del plexo cervical, les decía que va a distribuirse hacia el mediastino y le va a estar dando inervación hasta al pericardio y también a lo que es la pleura, pero es pleura parietal, ¿de acuerdo? Entonces, por eso la importancia del nervio frénico. Imaginan hacia dónde se está yendo a dar esa distribución. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? No. Bien. Ok, no. Nos dice, igual nada más viendo la imagen, vamos a dividirlo. 1, 2, 3 y alguien más que nos diga el cuarto y el quinto. ¿Hacia dónde se va a distribuir? A ver, doctor Galindo. 1, 2 y 3. Bueno, el nervio 1, que es el mastoideo, pasa por el posterior lateral de la cabeza a la piel cabelluda. Y dijimos que es un nervio mastoideo porque pasa de la apófisis mastoide. Bien, ok. ¿Ahora el 2? El 2 es el auricular. Pasa, bueno, da desde la segunda asa sensitiva. Ay, perdón. Discurre por la región auricular a la región... ¿Qué hay aquí? Ay, no me acuerdo. Esa con P. Ahí va. Parotidia, ¿sí? Parotidia. Ok, 3. El 3 es el cervical transverso. Discurre de la arteria lateral del cuello. Parte lateral. Ok, anterolateral del cuello. Bien. Ok, ahora, ¿quién más? Doctora Olivares. 4 y 5. Sí, el 4 serían los nervios supraclaviculares y van a estar en la porción superior del tórax, llegando también a los hombros y en la zona deltoidea. Y el quinto sería el nervio frénico, que por sus fibras sensitivas va a distribuirse hacia el mediastino para poder inervar lo que es el pericardio y la pleura parietal. Excelente, bien. ¿Todo bien hasta aquí? Bueno, entonces ahora nos vamos hacia la distribución motora, ¿sí? Distribución motora. Entonces, ojo aquí. Primero tenemos el esternocleidomastoideo. Vámonos a regresar un poquitito y vean aquí el esternomastoideo para que igual lo sigan ubicando. Viene de la segunda asa cervical, C2, C3. Entonces, esternocleidomastoideo. Como vemos aquí en la imagen, vean en dónde está ubicado nuestro esternocleidomastoideo y qué función motora va a permitir. Va a permitir hacer la rotación de lo que es nuestra cabeza. Rotación de la cabeza. ¿Sí? Y durante su contracción simultánea, a su vez permite la flexión del cuello y la extensión de la cabeza. ¿Qué diferencia hay entre flexión y extensión?
¿Cómo sé que estoy flexionando o que estoy haciendo el movimiento de extensión? Ya vimos posición básica anatómica. Ahora, ¿qué diferencia hay entre flexión y extensión? Recuerden algo que es la línea media. ¿Nadia? A ver, doctora Katia. Sí, en flexión, la extremidad o parte del cuerpo se dirige hacia la línea media y en extensión se dirige hacia afuera de la línea media. ¿De acuerdo con su compañera? ¿Quién más sabe qué diferencia hay entre flexión y extensión? Fíjense, estamos hablando de cuestiones bien básicas de anatomía, pero son muy importantes. A ver, doctora Paulina. Bueno, de extensión, sé que el ángulo de la articulación aumenta y en la flexión disminuye. Ok, bien. Entonces, ojo con esto, ¿por qué? Porque en algunos de los músculos les van a decir extensor del carpo, flexor del... Entonces, cuando me estoy diciendo flexión o extensión, a su vez el nombre me está diciendo la ejecución del movimiento, ¿sí? Entonces, recuerden que como referencia tomamos la línea media, alejado de la línea media o que se esté acercando hacia la línea media. Una vez entendido esto, entonces el esternocleidomastoideo es lo que permite rotación de mi cabeza, permite flexión del cuello y lo que es extensión de la cabeza. ¿Sí? Ese es esternocleidomastoideo. Entonces, para descontracturarse de la clase de nervioso, hacen sus ejercicios. Esternocleidomastoideo. ¿Sí? Flexión, extensión. Ahora el trapecio. El trapecio, en la distribución motora del plexo cervical, nos va a permitir la elevación del hombro. ¿Sí? Cuando les pide algo a su mamá y le dicen que no, levantan los hombros, aquí vamos a tener la ejecución de lo que es el trapecio. Y también me sirve para descontracturarme después de la clase, arriba y abajo los hombros. Ahora, recto lateral de la cabeza. El nombre me está diciendo recto lateral. ¿Hacia dónde? Inclinación lateral de la cabeza. Finalmente, el nervio frénico en la distribución motora va a permitir la inervación nada más de este músculo tan importante para el proceso de respiración que es el diafragma. Entonces vean aquí en dónde está el esquema. Y va a intervenir en los movimientos, pero en la inspiración. Inspiración. Nervio frénico. Perdón. Finalmente el asa cervical, porque nosotros hablamos de la formación del asa cervical, dijimos que va a inervar los músculos infrayoideos, todo el grupo de infrayoideos, y nos va a permitir la deglución y la fonación. Recuerden esto para ahorita que veamos lesiones del plexo cervical. Vean la importancia que tiene entonces todos, pero sobre todo lo que es el nervio frénico en cuanto a su distribución motora y sensitiva. Entonces, de forma rápida para descontracturarnos antes de que termine la clase. Todos, esternocleidomastoideo dijimos que es rotación, flexión del cuello, extensión de la cabeza. Trapecio, elevación del hombro. Recta lateral, inclinación lateral de la cabeza, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, hagan esos ejercicios y se van a aprender la distribución motora de nuestro plexo cervical. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues nuestro plexo cervical se puede lesionar. Van a ver que va a ser de lo más concurrido que estén viendo en la práctica. Cuando lleguen sus pacientes con algo muy conocido, quizá a ustedes les ha sucedido, ¿sí? Cuando tienen que todo el tiempo están estresados por examen de nervioso, tareas de nervioso, más las de soma, más todo, ¿sí? Empieza a tensarse los músculos de lo que es mi cuello, ¿cierto? Y entonces hasta solitos en la tarde o en la noche hasta hacen los movimientos que no sabían por qué nervios ni qué músculos, pero ya saben, ¿sí? Y lo peor, que a veces no pueden ni siquiera mover el cuello. Hay una limitación del movimiento y duele.
y hasta la contractura, ¿no? Se sientan así, como bolitas, dicen comúnmente. Y entonces me empiezo a dar masaje de forma instintiva para deshacer esa contractura muscular. No son los únicos, a su consulta les van a llegar muchos pacientes con una contractura a nivel o directamente con lo que es una neuralgia de nuestro plexo cervical. Entonces, el origen de las lesiones del plexo cervical, vamos a decir que es de tipo multifactorial. Desde el estrés, desde una situación de tipo psicógena que me esté llevando hacia la lesión, ya sea con nuestro plexo cervical. Aún más, yo les pregunto, ¿qué sucedería? Porque sí lo hay, cuando tengamos un paciente con lo que le llamamos parálisis del nervio frénico. Parálisis del nervio frénico. ¿Cómo llegaría su paciente? ¿Cómo estarían viendo a su paciente según lo que ya vimos anteriormente, tanto de la distribución sensitiva como la distribución motora? ¿Qué pasaría con ese paciente que tuviera parálisis del nervio frénico? Levantando su mano. Doctora Olivares. Por ejemplo, su respiración va a fallar en cuanto a las inspiraciones y si es que llegara a tener algún problema pulmonar, no sentiría ningún dolor porque no tiene sensibilidad en su pleura. Ok, bien. ¿Quién más? Recuerden las otras funciones del nervio frénico. ¿Qué más estaría pasando con el paciente? A ver, doctora Ingrid, ¿qué más pasaría con el paciente? ¿Qué otras alteraciones? Recuerden, sensibilidad, motricidad. Doctora Olivares. Igual podría tener alguna alteración cardíaca y pues tampoco sentirla porque pues no va a tener sensibilidad en su pericardio. Bueno, váyanse desde lo más sencillo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de lo que era deglución y fonación? ¿Sí? Entonces pudiera también alguna manifestación de estas estar involucrada en una lesión de lo que es el nervio frénico. Y nada más estamos hablando del proceso de la deglución, de lo que es fonación, del proceso de la respiración a nivel de lo que es los movimientos inspiratorios. Regresando a las lesiones del plexo cervical, otro de lo más concurrido que pudiera lastimar a nuestro plexo son los accidentes automovilísticos. Han escuchado comúnmente, ¿no? Que van manejando en frenón y el latigazo, ¿no? Es una hiperextensión de lo que es mi cuello. Entonces, esa hiperextensión también pudiera causar lesión de este plexo. Incluso nos dicen que por algunas maniobras que se puedan realizar durante la extracción de un feto, ¿sí? Si nosotros no las realizamos de forma adecuada, y en lugar de ayudar al feto a salir, lo lastimamos, pues desde ese entonces pudiera estar lastimado nuestro plexo cervical, ¿de acuerdo? Otro origen que pudiéramos tener, ¿sí? La primera imagen que les pongo es lo que llamamos hiperextensión, muy concurrido en accidentes automovilísticos. En la segunda imagen también les pongo aquí, pudiera ser un evento vascular o una situación vascular que me llevara a la lesión del plexo cervical. Incluso una neoplasia a este nivel también pudiera llevarme hacia lo que es la lesión. Recuerden que el estrés y el origen psicógeno también va a ser de lo más concurrido que ustedes puedan ver y que los pacientes, ya sea con la limitación de lo que es movimiento, ya vimos los músculos involucrados a este nivel, o también con algunas alteraciones de la sensibilidad. Y en dado caso del nervio frénico, pues la importancia que hubiera en la lesión del mismo. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que es plexo cervical? No, Sí, doctora. ¿cómo se originan los nervios, la distribución motora sensitiva y la lesión? ¿Sí? Sí. No sé si quieren ver algo. Bueno, entonces ya tenemos nuestro primer plexo, ¿de acuerdo? Vamos al siguiente plexo, que es el plexo braquial. Entonces, igual aquí, les pido que estén atentos a la imagen, porque se ve aquí como el trenzado que nos dice que es el plexo, ¿sí? Pero siguiendo la imagen, nos va a ayudar a entender cómo se van a originar los troncos que forman el plexo braquial. Entonces, al igual que el plexo cervical, vamos a ver que se va a formar de C5, C6, C7 y C8. ¿Se acuerdan cuando decíamos que con colaboración de C5 en el plexo cervical?
Y nos preguntaba su compañera, me regreso rápido. Aquí en el 8, ¿no? El 8 nos estamos ya refiriendo hacia la continuación del plexo braquial. Entonces, nuevamente, en el plexo braquial tenemos C5, C6, C7, C8 y con colaboración ahora de T1. Eso es lo primero que tenemos que aprender. C5 a C8 con contribución de lo que es T1. Ahora, ojo, nosotros vemos aquí que hay ramos y que tenemos troncos en esta imagen de color gris y luego otras que están como en color amarillo, ¿sí? Es lo primero que quiero que visualicen. Ahora bien, de C5, vean aquí, C5 se continúa, C6 se continúa y se van a unir y van a formar este tronco, que es el tronco superior, ¿de acuerdo? Entonces vean aquí, C5, C6, se continúan y van a formar el primer tronco, que es el tronco superior. Ahora, C7, ¿qué pasa con C7? Se continúa y va a formar el segundo tronco, que si está a la mitad, pues se va a llamar tronco medio. Finalmente, C8 y T1, lo mismo que en el superior, se van a unir y ¿qué me va a formar? Al tronco inferior. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí nos damos cuenta cómo se forma el superior, medio e inferior? Bueno, repito de forma breve para continuarnos con los otros troncos. C5, C6, C7, C8 con colaboración de T1 me forman el plexo braquial. C5 y C6 se van a unir y me van a formar a este tronco que es el superior. C7 se continúa como tronco medio. ¿Qué sucede con el tronco superior y con el medio? ¿Qué está pasando aquí? Se unen. ¿Se unen? Exactamente. Y me va a formar este tronco, que si está hacia la parte externa, le vamos a llamar como tronco lateral. ¿De acuerdo? Ahora fíjense bien. Estos Doctora, troncos se formaron. Adelante. ahí me quedó la duda. ¿Cómo se forma el tronco lateral? Sí. Voy de nuevo. Me detengo un momento a lo siguiente. Hasta aquí, ¿se entendió cómo se forma el tronco superior, tronco medio y tronco inferior? ¿Sí? Tronco superior, C5, C6 se unieron. Tronco medio se continuó. Y tronco inferior, C8 y T1. Ahora aquí hago un espacio para comentarles lo que hace rato les pedía que visualizaran. Tenemos un color gris y tenemos un color amarillo, que si nos damos cuenta está en la parte posterior. Es decir, el tronco superior, el tronco medio y el tronco inferior se van a, digamos, a separar o a dividir a su vez en troncos anteriores y troncos posteriores, ramas anteriores y posteriores. Todas las posteriores, las que están abajo, ¿sí las alcanzan a ver? Todas las posteriores, si están en la parte posterior y las tres son posteriores, ¿cómo le vamos a llamar al tronco? Posterior, ¿no? ¿Sí? Ahora la duda de su compañero. Si nosotros aquí ya vimos que se unió el tronco superior y el tronco medio, para la formación del tronco lateral, ¿quiénes se están uniendo? Las ramas anteriores. ¿Quién? Las ramas anteriores. Exactamente. Bien, las ramas anteriores del tronco superior y del tronco medio, ¿a quién van a formar? Hay tronco lateral. Exactamente. Ahora, el tronco lateral, vamos a ver que su continuidad, de él va a emerger los siguientes nervios. Este nervio, ¿qué sería el nervio? Musculocutáneo. Musculocutáneo. Fuerte, doctora, porque sí está bien. El nervio musculocutáneo. Ahora no se me vayan a perder aquí. Además del nervio musculocutáneo, este tronco lateral va a formar una raíz que va a ser la raíz externa de este nervio que va a ser el nervio. ¿Qué nervio sería este? Mediano. Exactamente. ¿Sí? Entonces no se me vayan a perder. C5, C6, me voy a ir otra vez de superior hasta llegar a los nervios por si quedó alguna duda.
Dijimos que C5 y C6 se unen y forman el tronco superior, ¿sí? Y las ramas anteriores van a formar al tronco lateral, el tronco superior y el tronco medio. Nos van a originar como tal a dos nervios. Este nervio dijimos que es, ¿qué nervio? Músculo cutáneo. Exactamente. Y la rama externa para la formación como tal del nervio, ¿qué nervio dijimos que es este? Medial. Exactamente, sí. Y ahorita vamos a ver cuáles son sus funciones de estos nervios. Ahora bien, las tres ramitas posteriores, de ellos van a emerger estos dos nervios. Nervio axilar y este nervio que es el nervio Radial. radial. A ver, lo van a ver en Soma probablemente, si no les paso el tip que a mí me enseñaron, ¿sí? ¿Cómo distingo cuál es el radio y cuál es el cúbito? ¿Sí se lo saben? Sí, doctora Mariana, ¿cuál Sí. es el radio y cuál es el cúbito? Podemos distinguir a radio porque pues nuestro pulgar apretaría como a las antenas que tienen los radios. Ok, y sí saben que es un radio, ¿verdad? O ya no. O ya está muy bien. Bueno, entonces así pueden distinguir entre radio y cúbito, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, precisamente entonces de este tronco posterior emergen estos nervios, nervio axilar y nervio radial, ¿sí? Y ya hicimos la distinción entre radial, porque ahorita vamos a hablar del cubital, o también llamado ulnar. Ahora, si nos vamos otra vez hacia C8 y T1, dijimos que va a estar formando este tronco inferior. Este tronco inferior, si ya tenemos un tronco lateral posterior, y este tronco, ¿cómo se llamaría? Que es la continuación del tronco inferior. Medial. Ok, fuerte, fuerte, doctora Ingrid. El medial, ¿de acuerdo? Y fíjense cómo de este medial van a emerger más nervios. Ajá. El primero, ¿cuál sería? El nervio braquial. Nervio, si este es el braquial, antes del braquial. Antebraquial. Levanten su mano, todos, todos. ¿Cuál es este? El Anterobraquial. Ah, exactamente. Ahora viene este, que se llama ulnar, ¿o dijimos? Cubital. Exactamente. Ojo con esto, es algo muy sencillo. Pudieran encontrarlo como ulnar o cubital, pero si nada más se aprendieron ulnar, porque aquí en la imagen dice ulnar y si en el examen dice cubital, pues aunque lo sepan ya lo van a tener mal. Ahora fíjense bien, para la formación del nervio mediano, veíamos que desde el tronco lateral venía su rama exterior. Aquí en el tronco medial va a venir su rama inferior y como tal vamos a tener la formación de este nervio que dijimos que es el nervio mediano. ¿De acuerdo? Esto sería el plexo braquial. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? Lo repasamos todo completo y alguien igual nos hace el resumen. Doctor Carpio. Del nervio ulnar, la rama inferior original, nervio medial, ¿no? Sí, mediano, ¿no? Ajá, Ahí es me la perdí. rama inferior que se une con la superior que venía desde el tronco lateral, ¿sí? Y ya se formó el nervio como tal. Entonces, vamos a lo siguiente, repaso rápido y ahorita alguien nos explica. El plexo braquial dijimos que viene de C5, C6, C7, C8 y ahora ya entendimos por qué con colaboración de T1. C5, C6 se une y nos va a formar el tronco superior. C7 se continúa como tronco medio y C8 y T1 se unen para formar el tronco inferior. Del tronco superior, del tronco medio y del tronco inferior vamos a tener ramas anteriores y ramas posteriores. Las posteriores, las tres se unen y forman el tronco posterior, que de él va a emerger el nervio axilar y el nervio radial. Ahora vamos de las anteriores. La anterior del tronco superior y el tronco medio forman la lateral, que emerge el nervio músculo cutáneo y la ramita inferior para la formación del nervio mediano. Finalmente el tronco inferior se continúa con el nombre del tronco medial
y va a emerger de tronco braquial, nervio braquial, antebraquial, ulnar o cubital y de la rama inferior de lo que es el nervio mediano como tal. Y ya tenemos su formación. ¿Quién dice yo con el plexo braquial? A ver, doctora, adelante. Bueno, entonces iniciamos con que el plexo braquial abarca desde C5 hasta C8 y colabora con T1. Aquí C5 y C6 se unen formando nuestro tronco superior y luego C7 simplemente se continúa como una rama media y forma el tronco medio. Después C8 y T1 forman nuestro tronco inferior, pero el tronco medio, el tronco inferior y el tronco superior tienen ramas posteriores, que son las anaranjadas o amarillas que tenemos ahí detrás, y forman nuestro... Después, el tronco superior y el tronco medio forman el tronco lateral en su anastomosis. Y después, el tronco lateral da origen en su parte exterior al nervio musculocutáneo y con la raíz externa al nervio mediano. Después, el tronco posterior, perdón, da origen al nervio axilar y al nervio radial. Y después, el tronco inferior se continúa con el tronco medial. En el tronco medial tenemos al nervio braquial, al nervio antebraquial y al anular o cubital. Y pues por último, la anastomosis del tronco lateral y el tronco medial nos dan el nervio medial. Bien, la raíz que viene del tronco lateral y del tronco medial origina como tal la anastomosis medial. Muy bien. Ok, entonces acuérdense, ya tienen el esquema. Les digo, a mí en particular sí me gustan estos esquemas en este tema porque pues no sé, como que se puede explicar bien. Y aún más pudieran hacer como la integración ahorita que veamos las funciones, sacan una flechita y ponen la función, por ejemplo, del nervio musculocutáneo, ¿sí? Tanto sensitiva como motora si hubiera, o del nervio ulnar, ¿sí? Entonces en un solo esquema ya tienen todo el plexo braquial. Bueno, entonces, ¿hasta aquí todo bien? Sí. Sí, perfecto. Igual que nuestro plexo cervical, vamos a ver la distribución sensitiva y distribución motora. Estos son cuadros que, digamos, ya viene integrado todo lo de sensibilidad y también motricidad a nivel del plexo, pero lo que quiero que vayamos haciendo ahorita es el ejercicio más o menos que hicimos con lo del plexo cervical, que ustedes identifiquen los movimientos y que vayan identificando la distribución sensitiva. Nos vamos a ayudar también pues de estas imágenes y vamos a empezar con cada uno de lo que son nuestros nervios. ¿Les parece bien? Bueno, entonces vamos a empezar primero con el nervio axilar. Si nos regresamos un momentito, ahí está. Nos regresamos un poquito. Identifique nuevamente al nervio axilar. ¿Sí? ¿De dónde viene el nervio axilar? Del tronco posterior. Del tronco posterior. Vean hacia dónde se va su distribución. Entonces, en el nervio axilar, igual, vamos a tener una distribución motora y una distribución sensitiva. La distribución motora, la distribución motora lo que nos va a permitir es la elevación como tal del miembro superior. ¿Sí? Entonces, el nervio axilar en su distribución motora, la función o la ejecución motora que va a permitir es la elevación lateral de lo que es el miembro superior. ¿Sí? ¿Cómo sería esa elevación lateral del miembro superior? Elevación lateral. Así en la cámara, ¿quién hace elevación lateral? Ajá, vayan haciendo elevación lateral de lo que es el miembro superior. ¿Quién lo está permitiendo, dijimos? Es el nervio axilar, ¿sí? Motor. Y en cuanto a sensitiva, ¿hacia dónde se va? Vean aquí en la imagen.
¿Hacia la piel de dónde? ¿Qué hay aquí? Dilo, María. Los hombros. El hombro. ¿Hacia la piel de qué? Ahora ya nadie. ¿Hacia dónde se va? ¿Qué es esto? El hombro. Nuestros hombros. El hombro. Así es, nuestros hombros. Entonces, nervio axilar viene del tronco posterior. Aquí lo tienen que repetir y repetir, ¿sí? Nervio axilar viene del tronco posterior de mi plexo braquial. El nervio axilar me va a permitir entonces la elevación lateral de lo que es mi miembro superior. Y la distribución sensitiva, dijimos que va hacia lo que es la piel del hombro. Entonces ya tenemos al axilar. Recuerden las funciones porque ahorita vamos a ver lesiones. Entonces, si se llegara a lesionar, si yo ya sé cuál es la ejecución o qué es lo que me va a permitir, cuál es su función, pues obviamente una lesión va a estar abolida o va a estar limitada esa función, ¿sí? En el examen, para que despierten, siempre vienen lesiones características del plexo braquial. Siempre les van a preguntar, ¿qué es la mano en garra? ¿Qué es la mano de propina de portero? ¿Sí? Entonces, si yo entiendo cuál es la función, voy a entender por qué ese paciente va a tener una posición determinada si se llegara a lesionar ese nervio. Entonces, desde ahorita vayan aprendiendo las funciones. Bueno, ahora vamos a seguir con este nervio, que es el nervio, dijimos, Radial. el nervio radial. Igual tiene distribución tanto motora como sensitiva. El nervio radial va a permitir la extensión de lo que es mi antebrazo, ¿sí? Si pueden ir haciendo los movimientos, mucho mejor. Entonces, ya explicamos qué diferencia hay entre flexión y extensión, teniendo en cuenta la línea media. Entonces, el nervio radial dijimos que va a permitir, ojo, la extensión de lo que es mi antebrazo, ¿sí? Además de permitir la extensión del antebrazo, permite la extensión de lo que es la mano y también de lo que son los dedos. Entonces, nervio radial, eso es en cuanto a la función motora. Extensión, dijimos, de antebrazo, mano, de los dedos. ¿Quién me dice qué diferencia hay entre abducción y aducción? Abducción y abducción. Doctora Mariana. Abducción sería como alejar del plano medio, bueno, sí, de la línea media, y aducción sería acercar. Yo me lo aprendí porque abducción es ABD y aducción es AD. Entonces AD es acercar y ABD es como alejar. Es lo que les iba a enseñar, doctora Mariana. Entonces, AB de abrir, ¿sí? Para que recuerden eso, AB de abrir. Y efectivamente, cerca de la línea media o alejado de mi línea media. Entonces, si yo ya entendí que es abducción y aducción, decíamos que el nervio radial, ejecución motora, extensión del antebrazo, mano y de los dedos. Pero también va a permitir la abducción, AB, la abducción de lo que es mi garra, ¿sí? Y la supinación de la mano. ¿Sí se sabe cómo identifico supinación y pronación? A ver, doctora Mariana. ¿Qué le dijeron de supinación y pronación? ¿O no les han dicho? Si no me recuerdo, era la rotación lateral del brazo, la supinación. Pero bueno, sería supinación, ¿no? Supongo. Y pronación sería así. Exactamente. Supinación es la que van a dejar enseñarles algo que es la pronación. Supinación de supinación. ¿Sí? Y viva. Pronación, contrario. Entonces, supinación, pronación. Abducción, línea media, aducción, línea media. Igual es flexión y extensión, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es lo que se hace el nervio radial. Ahora, fíjense hacia dónde está el nervio radial. El nervio radial va a dar la distribución sensitiva, que es la posición lateral de mi brazo. ¿Sí? Posición lateral de mi brazo. Y distribución sensitiva del nervio radial. Entonces, hasta este momento, ¿quién me recuerda distribución motora y sensitiva del nervio axilar
y del nervio radial que dijimos que era del tronco posterior en el ixobraquial. Levantando la mano. Doctora Samantha. Del nervio axilar, la parte motora y de la elevación lateral del brazo. Y sensitiva es digamos que la sensación de la piel de la parte del hombro. Y del ¿así sigo? Entonces el nervio radial, la parte motora, es la extensión del antebrazo, también la extensión de la mano y de los dedos, adopción del pulgar y supinación de la mano, y la parte sensitiva es la porción lateral del brazo. Exactamente, bien, ¿ok? Entonces ya tenemos axilar, tenemos radial. Ahora nos vamos a ir con el siguiente, que es el nervio musculocutáneo. El nervio musculocutáneo, también dijimos bien. Tronco lateral. Del tronco lateral, ¿qué hace? Es el tronco lateral del tronco posterior y del tronco medio, que venían de dónde? Ese 5 y ese 6. Exacto. Bien. Entonces, el nervio músculo cutáneo. ¿Sí? Igual tiene una distribución de tipo sensitiva y de motora. La que es motora nos va a permitir lo contrario que el nervio radial. El nervio radial dijimos que permitía la extensión. Por lo tanto, el nervio musculocutáneo que nos va a permitir la antebrazo. ¿Sí? Entonces, el cuerpo musculocutáneo nos permite la acción del antebrazo. Lo contrario a lo que es el radial. Motor. Ahora, sensivo, ¿hacia dónde se va a ir? Nervio musculocutáneo, ¿hacia dónde se va a ir? Se va a ir hacia la porción lateral, pero va a ser de lo que es el antebrazo. Porción lateral del antebrazo. Recuerden cuál es su antebrazo. ¿Sí? Esto es lo que me va a permitir el nervio musculocutáneo, que ya dijimos que viene del tronco lateral. Ahora vamos a tener este nervio que dijimos que se llama Mediano. Nervio mediano. ¿De dónde viene el nervio mediano? Del tronco lateral. Exactamente, viene del tronco lateral. Entonces, vean a qué nivel se encuentra el nervio mediano. Y que también va a tener una distribución motora y también una distribución sensitiva. La distribución motora de lo que es mi nervio mediano va a estar permitiendo la flexión de lo que son los dedos, específicamente del dedo medio, del índice y del pulgar. ¿De acuerdo? Nervio mediano. Entonces, va a permitirnos, dijimos, flexión de los dedos medio, del dedo índice y del pulgar. ¿Sí? ¿Qué más nos va a permitir? Nos va a permitir la abducción del pulgar, abducción de lo que es mi pulgar, me va a permitir la pronación y lo que es la flexión de mi mano. ¿Sí? Pronación y flexión de mi mano. Entonces, a ver, ¿quién me dice del nervio mediano? ¿Cuál es la distribución motora? Pero díganmela haciendo así las funciones que realmente podemos hacer y que no sabíamos por qué las hacíamos. A ver, doctora Gana. Me pongo en cámara. Dice que tenemos la flexión de los dedos, el medio, el índice y el pulgar. Y dice que también podemos abducir el pulgar, que nos permite hacer esto, como alejarlo. Ok. La pronación, que era así. Ajá. Y la flexión de la mano, que pues es hacer esto. Exactamente, eso es lo que me permite el nervio mediano, ¿sí? Cuando todo está bien, ahorita vamos a ver lesiones. En cuanto a la distribución sensitiva, el nervio mediano se va a ir a darle sensibilidad a lo que es la cara ventral de lo que es la mano, ¿sí? Aquí acuérdense, debería de estar completo toda mi extremidad superior, pero se va hacia la cara ventral de la mano, la región tenar. ¿Cómo identifico la región tenar
y la región hipotenar. Sí sabe, doctora Mariana, ya vi. Región tenar y región hipotenar. Toquen su mano, ¿sí? Y en la región tenar, junto a su pulgar, se siente más gordito que en lo contralateral. ¿Cierto o no? Entonces, lo más gordito sería la región tenar y lo contrario sería mi región hipotenar. Una vez que ya entendí esto, entonces nos regresamos a la distribución sensitiva de este nervio. Dijimos entonces que se va a distribuir hacia la cara ventral de la mano, la región tenar, ya saben cuál es la región tenar, entonces se va a ir hacia la porción media de la palma de la mano, región media de la palma de la mano y hacia lo que son las falanges, ¿de acuerdo? Entonces región tenar, la región media y se va hacia lo que es falanges. Distribución de tipo sensitiva de mi nervio mediano. Entonces ya tenemos nervio músculo cutáneo, el nervio axilar, el radial y el nervio medial. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ahora, tenemos este nervio que dijimos que es el nervio ulnar o también llamado Cubital. Nervio cubital. Y ya su compañera nos dijo cómo identificar radio y cúbito. ¿De acuerdo? Entonces, igual, nervio ulnar. ¿De dónde viene el nervio ulnar? Nos regresamos tantito. ¿Quién nos dice de dónde viene el nervio ulnar? Viene del tronco medial. Viene del tronco medial, exactamente, ¿sí? Bien, entonces el nervio ulnar, al igual que los anteriores que ya describimos, tiene dos tipos de distribución, la distribución motora y la distribución sensitiva. Les pido que mientras yo les digo la motora, traten de irlo replicando con su extremidad. Entonces, el nervio ulnar lo que va a permitir es la flexión y la desviación medial de la mano. Entonces, permite que la flexión y la desviación medial, recuerden su línea media, y la desviación medial de la mano. También lo que va a permitir el nervio ulnar es la flexión de dos dedos, del dedo anular y del dedo meñique, ¿sí? Identifiquen sus dedos, recuerden los nombres y hagan flexión del dedo anular y del dedo meñique, flexión, ¿de acuerdo? Eso es lo que permite mi nervio ulnar. Ahora, va a permitir un movimiento muy importante que nosotros también en la exploración neurológica o en la exploración a nivel de ortopedia le podemos pedir al paciente que lo realice. Es decir, la abducción y oposición del meñique. La abducción y lo que es la oposición del meñique, ¿de acuerdo? Entonces trátenlo de ir haciendo. Abducción y oposición del meñique. Ahora, el nervio ulnar o cubital, además de esa distribución motora, igual tiene una distribución sensitiva. Traten de localizar en dónde está el nervio ulnar. Vean hacia qué zona se va. Entonces, la distribución sensitiva de este nervio se va a hacer hacia el borde medial de lo que es la mano. Mi borde medial de lo que es la mano, ¿sí? Todavía hasta acá está nuestro miembro torácico. Ok, entonces tenemos ya nuestro nervio ulnar. ¿Quién nos repasa qué hace el nervio ulnar? ¿Cuál es la ejecución motora? Igual levantando su mano, por favor. Anímense, ya casi terminamos. Y viene lo más emocionante que son lesiones. Adelante, doctora Mariana. Sí, bueno, nos va a ayudar a la flexión de la mano y la desviación medial, también a la flexión del dedo anular y del meñique, y a la abducción y oposición del meñique. Ok, doctora Mariana. Bien. Ahora, fíjense bien, de todos los que estuvimos hablando, nervio musculocutáneo, axilar, radial, mediano, ulnar, hablamos de una distribución motora y sensitiva. ¿Cuáles nos faltan?
¿Qué nervios? El braquial, el antibraquial. Exactamente. ¿Sí? ¿De dónde viene el braquial y de dónde viene el antebraquial? Del tronco medial. Exactamente. Entonces, lo que es el nervio antebraquial, perdón, y el nervio braquial van a ser meramente de tipo sensitivos. ¿Sí? Van a ser meramente de tipo sensitivos. Y se van a ir, o van a discurrir hacia la mitad de lo que es el antebrazo. Los dos, braquial y antebraquial. Mitad de lo que es el antebrazo y la porción inferomedial de lo que es el brazo. No se pues inquieten por estar copiando todo. Aquí en esta tabla yo ya tengo integrado todo lo que son las fibras motoras, las fibras sensitivas y la función de cada uno de los nervios. ¿Sí? Entonces, si les parece y les son de utilidad esos cuadros para que estudien, pues ya se los puedo compartir. ¿Sí? Pero hasta ahorita lo importante es que identifiquen cuál es el origen, que sepan la distribución motora sensitiva y les decía hacer hincapié en el braquial y el antebraquial, que dijimos que van a tener fibras de tipo sensitivas. ¿Hacia dónde se van a ir? Hacia la mitad de lo que, mitad medial de lo que es mi antebrazo y la porción inferomedial de lo que es mi brazo, ¿de acuerdo? Y este es el plexo braquial, formación, los nervios que emergen de él y su función motora y sensitiva. En los siguientes cuadros, pues es lo que ya estuvimos hablando, nada más que vienen ya integrados. Igual aquí, tanto para el nervio mediano, el lunar, los últimos dos, braquial y antebraquial. Y entonces llegamos hacia algo bien importante, que son las lesiones del plexo braquial. Una vez que ya nos aprendimos o estamos distinguiendo cuáles son las funciones motoras y la distribución sensitiva de nuestros nervios, pudiéramos tener al igual, perdón, ya es viernes y la garganta y la fonación lo sabe. Como que ya a estas horas ya. Bueno. Fonación y dilución, ¿por qué nervio? Para que no se les olvide. ¿Qué nervio, qué nervio, qué nervio? ¿Y radio-video? Exactamente, sí. Bueno, habrá una parálisis del nervio fénico por clases excesivas, no sé. Bueno, perdón, creo que ahí va. Entonces, el plexo braquial les decía, al igual que del plexo cervical, el origen, en este cuadro les pongo igual, el origen o la etiología es multifactorial, pero generalmente aquí en este plexo vamos a encontrar pacientes que tengan algún traumatismo, generalmente es un traumatismo directo en lo que es el miembro superior. Pudiéramos contemplar también heridas, sobre todo las heridas de tipo cortante. Es importante considerar en algunos pacientes la presión continua. Esto se da mucho en lo que es la medicina laboral. Hay algunos riesgos de trabajo de enfermedades laborales en donde el paciente pues continuamente tiene presión en lo que es el miembro y entonces pudiera generarle a largo plazo una lesión de lo que es el plexo braquial. Como consecuencia de algunas fracturas, luxaciones, también pudiéramos tener lesionado nuestro plexo braquial y sobre todo en cuanto a la presión, pues les decía, es una presión de tipo prolongado. Entonces vamos a ver en este cuadro y vamos a ir viendo las imágenes y tratando de recordar las funciones que previamente ya vimos de cada uno de estos nervios. Ok, entonces fíjense bien. Primero, en este cuadro se pone la etiología, los signos que pudiéramos ver en el paciente y lo que les van a preguntar en el examen. ¿Qué postura adopta el paciente cuando tiene una lesión del nervio radial? O la van a describir y ustedes tienen que ver si se trata de una mano en predicador, de una mano en garra o de una pues postura que le llaman como propina de portero, ¿no? Propina de mesero. Entonces, es lo que vamos a ver en este cuadro. Vamos a empezar con lo que es la lesión a nivel directo de la porción superior de lo que es el nervio braquial. Entonces, me regreso un momento. Nuevamente, quiero que vean en dónde se encuentra el nervio braquial. Decíamos que va a venir del tronco mediano, ¿sí? Este es el nervio braquial. ¿Quién me recuerda su función?
¿Cuál era la función? Porque es importante aprendernos la función para que una vez identificada la función, entendamos por qué se da esta postura característica o por qué los signos. A ver, regrésense a sus apuntes o regresamos un poquito. ¿Sí? Porción superior del nervio braquial. ¿Cuál es la función del nervio braquial como tal? Doctor Galindo. Tiene una función sensitiva que es la mitad del antebrazo y la porción intermedial de la mano. Ok, que se va hacia esas regiones, ¿de acuerdo? En lo que es la función sensitiva. Entonces, este nervio, en su porción superior, pudiera estar lesionado, como ven en el cuadro, ya sea por algún traumatismo a nivel del hombro, en accidentes, los comunes accidentes de motocicleta, que ya ven que va el papá, la mamá, los dos hijos, bien común, y luego es negligencia del médico porque sucedió algo, eso lo van a ver muy común. Entonces, eso pudiera ser la etiología más concurrida en la lesión de este nervio, ¿sí? ¿Cómo va a llegar su paciente? Fíjense, ustedes van a recibir a su paciente, le van a preguntar el mecanismo del trauma antecedente y luego lo van a explorar, incluso pues van a hacer inspección. Van a ver que el paciente pudiera tener pérdida de la fuerza de los músculos del hombro y los extensores del miembro superior. Al haber esa pérdida de la fuerza en este grupo muscular, van a adoptar una postura que le vamos a denominar como propina de portero. ¿Sí? ¿Por qué propina de portero? ¿Quién me describe la siguiente postura? Les decía, lo pueden encontrar como propina de portero o como propina de meseta. ¿Sí? ¿Quién describe la posición del paciente? Ya casi terminamos, nos faltan unos 10 minutos. ¿Quién la describe? De preferencia quien no haya participado para que igual se le cuente participación el día de hoy. Doctor Alan, ¿nos anima? Doctor José Eduardo, doctora Paulina. Nuevamente me regreso un momento. ¿Sí? Signos, me dice que es la pérdida de la fuerza de los músculos del hombre y los extensores del miembro superior. Y ya hablábamos que el nervio braquial pues tiene lo que es una función de tipo sensitiva, que se va, dijimos, hacia lo que es la mitad, de regreso, la mitad medial de lo que es el antebrazo, localicen a su antebrazo, y la porción inferomedial de lo que es mi brazo. ¿Sí? Entonces, una vez que recordamos la función y que vemos los signos en el paciente, la doctora Gabriela nos describe la posición de propina de portero. Adelante. Bueno, yo alcanzo a ver como que los hombros están como caídos, o sea, no se ven como rectos, sino como hacia abajo. Lo que hace ver que también el brazo se vea más descendido de lo normal. Okay. También veo que la parte del antebrazo está mirando hacia la parte posterior. Y las manos yo las veo como en forma cóncava o de cunita. Bueno, así lo puedo ver, como de cunita, como si estuviera pidiendo limosna. Como si estuviera pidiendo limosna. Bueno, a ver, denme un segundo, por favor. Okay. Bueno, entonces, en acuerdo con el doctor, vamos a hacer lo siguiente, porque estas lesiones, uno, que es lo más importante, las van a estar viendo o dejando, o las van a pasar desapercibidas si llega un paciente, ¿sí? Porque pudiéramos ver y van a decir, ay,
Miren, tiene la mano medio rara, ¿no? O el brazo. Es una posición rara, pero eso no lo estoy identificando. Y pudiera ser... Oye, una- Aline, qué guapa estás, ¿eh? ¿Quieres ser mi novia? ¿Se nos metió algo? No. Bueno, ahorita hacen esas peticiones, permítanme tantito. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Van a repasar las funciones de los nervios que se originan del plexo braquial. Y el día lunes vamos a terminar el martes, con las lesiones. ¿Sí? Primero me aprendo bien la función y ahora sí voy a entender las lesiones. Vamos a continuar con los otros dos plexos y vamos a hablar un poquitito del plexo que ya nos mencionaba el doctor, que a veces lo pasamos desapercibido, pero sí existe. Esos dos plexos son más rápidos. El que me abarca más es el braquial. Y finalmente vamos a iniciar con el otro tema que es base de cráneo. Eso es lo que vamos a ver el siguiente martes. Recordando, para que estudien desde ahorita, que su segundo examen va a ser el día viernes. Entonces, para que desde ahorita ya vayan gestionando su tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí nos quedaríamos el día de hoy. Repasen lo que vimos, haciendo hincapié, por favor, en las funciones de nuestro plexo para entender las lesiones que vamos a ver y sobre todo las posturas. Y terminaríamos plexos, iniciamos base del cráneo y ya el viernes su examen. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? ¿No? No, doctora. ¿Esto toca después de la clase de seminarios o forma? Yo no me acuerdo. Toma. Bueno, Doctora, yo tenía una pregunta. Creo que nos iban a dar un tema de exposición. se los mandamos, ¿verdad? Sí. Sí, se los vamos mandando. ¿De acuerdo? Eso Ok, va a ser gracias. la segunda parte del curso una vez que tengamos nuestro examen, pero sí para que lo vayan checando. ¿Sí? Pues entonces complementen lo que vimos ahorita con su clase de Soma. Va a caerles muy bien esa clase. Que tengan buena noche, buen fin de semana, estudien y que les vaya bien. Gracias, doctora, que tenga un buen fin de semana. Gracias, doctora. Gracias. Doctora. Gracias, doctora. Un buen fin. Bien.